Si esta fuera la última generación antes del regreso de Cristo, si Dios hubiera elegido precisamente tus años de vida para cerrar la historia tal como la conocemos, ¿te gustaría enterarte al final o ahora mismo? Imagina despertar un día y descubrir que millones de personas desaparecieron, que el mundo entero está en caos, que las explicaciones oficiales hablan de fenómenos extraños, pero tu corazón sabe que lo que pasó no fue ciencia ficción, fue cumplimiento. Imagina darte cuenta en ese momento de que escuchaste mensajes como este y los dejaste pasar. No estás oyendo estas palabras por casualidad. Hay algo en el ambiente espiritual de nuestros días que no se puede negar. Una presión silenciosa, un cansancio profundo en las almas, una confusión global que crece mientras las noticias se vuelven más oscuras. Las personas sienten que algo grande se aproxima, aunque no sepan ponerle nombre. Y mientras el mundo se distrae, el cielo está hablando con urgencia. Tú eres parte de esa conversación ahora mismo. Por eso quiero pedirte que no escuches este mensaje como un entretenimiento más. Lo que estás a punto de oír puede sacudir la forma en que ves la Biblia, la historia y tu propia vida. Vamos a hablar de señales, de profecía, de Israel, de las naciones, pero sobre todo vamos a hablar de ti y de Dios. Si en algún momento sientes que estas palabras te confrontan, no las apagues. ¿Puede ser el Espíritu Santo tocando la puerta que tú has postergado abrir durante años? Y ahora sí, después de decirte esto con toda claridad, te pido algo muy concreto. Si este tipo de contenido despierta tu espíritu, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu comentario con tu nombre y el país desde donde nos escuchas. No es solo por estadísticas. Cada vez que tú comentas, compartes o dejas tu me gusta, ayudas a que este mensaje llegue a personas que están al borde de la desesperación, que ya no saben en quién creer, que piensan que Dios se olvidó de ellas. Este canal existe para anunciar la verdad de Cristo en medio de tiempos confusos y tú, al apoyarlo, te conviertes en parte de esa misión. Ahora sí, entremos de lleno. Quiero hacerte una pregunta directa, sin rodeos. Si tuvieras la certeza de que no estás en una época cualquiera, sino en los últimos años de la historia humana tal como la conocemos, ¿seguirías viviendo como hasta hoy? ¿Mantendrías la misma tibieza espiritual, las mismas excusas, los mismos pecados tolerados, los mismos hábitos que apagan tu comunión con Dios? ¿O admitirías que ha llegado el tiempo de despertar de verdad, no de palabra? Muchos usan el tema del fin como un chiste, como material para películas, memes o teorías conspirativas. Se especula sobre fechas, se señalan personajes, se mezclan profecías con supersticiones. Pero la Biblia no trata el fin como un espectáculo, lo presenta como la fase final de un plan perfecto que Dios ha desarrollado durante siglos. El cierre de esta era no es un juego, es la culminación de un propósito redentor que comenzó en el Edén y que se consumará con el regreso del Rey. Este mensaje no pretende alimentar curiosidad enfermiza. No estoy aquí para entretenerte con teorías, sino para que entiendas que el reloj de Dios no se detuvo y que sus manecillas apuntan a nuestro tiempo. Desde hace generaciones, hombres y mujeres de Dios en distintos continentes se han hecho la misma pregunta. ¿Somos nosotros la generación que verá el cumplimiento de las últimas profecías? ¿Somos los que estaremos vivos cuando lo que se anunció hace miles de años se manifieste delante de los ojos de todo el mundo? Mucha gente intenta responder esa pregunta apoyándose en visiones dudosas, números sacados de contexto, mensajes sin sustento bíblico. Pero un discípulo de Cristo no se guía por lo que suena impactante, se guía por lo que está escrito. Nuestra referencia no es la corriente de las redes, es la Escritura. La Biblia es el documento oficial del cielo sobre la historia de la humanidad. Allí se nos muestra el inicio, el desarrollo y el final de este tiempo. Jesús fue muy claro en algo: nadie conoce el día ni la hora de su regreso. Ningún predicador, por famoso que sea, tiene autoridad para marcar una fecha. Cada vez que alguien lo hace, está negando lo que el propio Señor enseñó. Pero el mismo Jesús que prohibió fijar un día específico, habló de señales, habló de una generación que vería intensificarse ciertos fenómenos, habló de un ambiente espiritual particular en la recta final, guerras y rumores de guerras, tensión entre naciones, hambre, terremotos, plagas, engaño religioso, persecución, confusión moral, un amor que se enfría. Todo eso está descrito en la Biblia mucho antes de que tú y yo naciéramos. Hoy lo vemos desarrollarse delante de nuestros ojos con una velocidad que asusta. Sin embargo, entre todas las señales hay una que marca un antes y un después, una señal que ninguna otra generación presenció como la nuestra.
Esa señal se resume en una palabra: Israel. Para la mayoría, Israel es simplemente un punto pequeño en el mapa, un país rodeado de enemigos, asociado a conflictos constantes. Aparece en las noticias cuando hay atentados, guerras, acuerdos frágiles o negociaciones tensas. Es tema de debates políticos, análisis geoestratégicos y opiniones divididas. Pero para Dios, Israel no es un actor secundario en la historia, es el centro del escenario profético. Dios tomó ese pueblo diminuto, frágil a los ojos humanos, para escribir una historia que ningún imperio ha podido imitar. Ninguna otra nación ha sido expulsada de su tierra durante casi 2000 años, dispersada por todos los continentes, mezclada entre lenguas y culturas diferentes, y aún así ha conservado su identidad, su fe, sus escrituras, su calendario, sus fiestas, su esperanza. Ninguna. Esa sola realidad ya debería sacudirte. No estamos hablando de un mito, estamos hablando de un hecho histórico, verificable. Durante siglos, los hijos de Israel nacieron y murieron lejos de la tierra de sus padres, repitiendo generación tras generación el mismo anhelo. El próximo año en Jerusalén era una frase que parecía sueño, nostalgia, utopía. Los imperios pasaban, las fronteras cambiaban, las guerras se sucedían, las ideologías nacían y morían, pero la promesa seguía latiendo en la memoria de ese pueblo. Muchos pensaron que las palabras de los profetas eran simbólicas, que nunca volverían a tener cumplimiento literal. Sin embargo, Dios no escribe poesía vacía, Él habla para cumplir. Llegó un tiempo en la historia moderna en que, por causas que a simple vista parecerían solo políticas y militares, el escenario comenzó a cambiar. Imperios que parecían indestructibles se desplomaron. Fronteras se redibujaron. Decisiones tomadas en despachos lejanos comenzaron a abrir una puerta que había estado cerrada por siglos. Después de una de las mayores tragedias humanas de todos los tiempos, el mundo se vio forzado a mirar el sufrimiento del pueblo judío. Y en medio de ese drama se planteó una pregunta decisiva: ¿deben volver a tener una patria? Las naciones discutieron, votaron, debatieron, pero por encima de todos esos procesos humanos había un propósito divino avanzando. Cuando el calendario llegó a mediados del siglo XX, lo que parecía imposible se hizo realidad. En un solo día, Israel volvió a figurar oficialmente como nación en la tierra que la Biblia siempre llamó su herencia. Ese acto no fue solo diplomacia, fue la higuera volviendo a brotar tal como Jesús anunció. Cuando el Mesías habló de la higuera que echa hojas de nuevo, no estaba inventando una imagen al azar. En la Biblia, la higuera es una figura ligada a Israel. Un día, Jesús se encontró con una higuera llena de hojas pero sin fruto. Esa escena simbolizaba una nación que tenía apariencia de piedad, templos, sacrificios, tradiciones, pero que rechazó al Salvador. Esa higuera fue declarada estéril y poco tiempo después Jerusalén fue destruida, el templo derribado y el pueblo dispersado. Sin embargo, el mismo Dios que disciplina también restaura. Anunció que un día la higuera volvería a echar brotes. Es decir, que Israel resurgiría en la historia. Eso marcaría el inicio de la recta final. Pues bien, tú no lo estás leyendo en un libro de historia antigua, tú estás viviendo después de ese renacimiento. Eso te coloca en un lugar único en la línea del tiempo. Tal vez todo esto te suene teórico, lejano. Piensas en Israel como una noticia más mientras sigues atrapado en tus problemas diarios. Pero quiero que entiendas algo. Si Israel está de pie otra vez, si las promesas que parecían sepultadas se cumplieron delante de los ojos de la humanidad, entonces tu vida no se desarrolla en cualquier capítulo. Se desarrolla en los últimos compases de una sinfonía milenaria. Cada decisión que tomas, cada vez que postergas tu arrepentimiento, cada vez que normalizas lo que Dios llama pecado, cada noche que te acuestas sin hablar con Él, lo haces en una época diferente a todas las anteriores. No es lo mismo estar dormido espiritualmente en el siglo I que estar dormido hoy, cuando el reloj profético ha avanzado tanto. No es lo mismo caminar distraído cuando la construcción apenas empezaba que hacerlo cuando el edificio está casi terminado y solo faltan los últimos detalles. Hay personas llenas de información sobre escatología, pero vacías de transformación. Pueden explicar cronologías, pero siguen siendo esclavos de la amargura, de la lujuria, del orgullo, del resentimiento. Debaten sobre bestias y sellos, pero no son capaces de perdonar, de pedir perdón, de obedecer en lo básico. Eso es jugar con fuego espiritual. Conocer el mapa sin dejar que el guía tome tu mano no te salvará del precipicio.
El Espíritu de Dios no te muestra la historia de Israel para que tengas un tema interesante de conversación. Te la muestra para decirte, despierta, mírate en ese espejo. El mismo Dios que cumplió cada palabra sobre esa nación, cumplirá cada promesa y cada advertencia sobre el final. No te engañes. No pienses que porque el juicio parece tardar, no llegará. No creas que porque Dios es paciente, es indiferente. Él está dando tiempo para que te vuelvas a Él, no para que sigas postergando. En los próximos segmentos de este mensaje vamos a profundizar aún más en cómo Dios ha dirigido las etapas de la historia, cómo la restauración de Israel encaja exactamente con lo que la Biblia anunció y qué papel juega todo eso en tu propia vida. Verás que no existe coincidencia, que los grandes movimientos de las naciones y los procesos más íntimos de tu corazón están conectados por una misma mano soberana. Pero por ahora quiero que te quedes con esto grabado. No naciste en cualquier época. Naciste en la época más observada por el cielo. No estás escuchando estas palabras por casualidad. Dios ha movido historias, circunstancias y decisiones para que este mensaje llegue hasta ti. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que oyes? En la siguiente parte vamos a avanzar un nivel más profundo en este panorama y el Espíritu Santo seguirá confrontando y despertando áreas de tu vida que necesitan alinearse con el tiempo que estás viviendo. No te desconectes. Esto apenas comienza. Ahora que has comprendido por qué el renacimiento de Israel no es un hecho político aislado, sino un movimiento profético que define la etapa en la que vivimos, necesitamos profundizar en el diseño con el cual Dios ha guiado la historia humana desde el principio. Nada de lo que ocurre en el mundo es accidental, nada es improvisado, nada escapa al control del autor del tiempo. Y cuanto más examines las páginas de la Biblia a la luz de los acontecimientos actuales, más evidente se vuelve que estamos caminando sobre el filo final de un plan perfecto, trazado con precisión milimétrica desde antes de que existiera la primera nación. Para entender dónde estamos hoy, debes entender de dónde venimos. La historia humana no es una sucesión caótica de eventos, es una línea coherente que se extiende desde el Edén hasta el cumplimiento de todas las cosas. Desde el primer capítulo de la Biblia, Dios reveló un patrón. Cada paso que dio estuvo marcado por intención, por dirección y por propósito. Desde la caída de Adán, pasando por el diluvio, los patriarcas, las naciones antiguas, los reinos poderosos y los imperios que dominaron la tierra, hasta la dispersión de Israel y su regreso, todo forma parte del mismo guión. No hay un solo punto que esté fuera del alcance de la mano de Dios. Cuando uno observa la historia con ojos naturales, parece un rompecabezas lleno de guerras, conquistas, crisis, avances y retrocesos. Pero cuando lo miras con los ojos del Espíritu, la perspectiva cambia. Comienzas a ver cómo cada movimiento, incluso los más dolorosos, han ido preparando el escenario para un momento específico. Nada fue casual cuando Dios llamó a Abraham. Nada fue accidental cuando nacieron Isaac y luego Jacob. Nada fue improvisado cuando ese hombre Jacob recibió un nuevo nombre, Israel, un nombre que no es geográfico ni étnico, sino espiritual. Significa aquel que lucha junto a Dios, no contra Dios, sino con Él. Ese nombre define no solo a un pueblo, sino a una misión. A partir de allí la historia tomó forma. Los descendientes de Jacob se convirtieron en las 12 tribus que marcarían la identidad de una nación escogida, no por su grandeza, sino por su pequeñez. Dios nunca escogió lo más fuerte, escogió lo débil para demostrar su poder, escogió lo pequeño para revelar su grandeza, escogió lo improbable para que nadie pudiera atribuirse la gloria. Israel no fue escogido porque fuera perfecto, sino porque Dios iba a mostrar a través de ese pueblo cómo actúa su misericordia y cómo se cumple su palabra aún en medio de la infidelidad humana. Durante siglos Dios habló a través de profetas, estableció pactos, dio leyes, dejó advertencias y anunció que vendría un Mesías. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos una serie de señales, parábolas, códigos y patrones que apuntan a un único destino. Cada rey, cada profeta, cada generación dejó una marca en el mapa espiritual de la humanidad. Todo avanzaba hacia la llegada del Hijo de Dios que vendría en la línea de David, nacería en Belén, viviría sin pecado y sería rechazado por los suyos. Ese rechazo no fue un error, era parte del plan redentor.
Cuando Cristo fue crucificado, resucitado y ascendido, comenzó otra etapa. Israel sería dispersado y la iglesia sería levantada. No una institución llena de estructuras humanas, sino un cuerpo vivo de personas nacidas del Espíritu de todas las naciones, reunidas bajo una misma fe y un mismo Señor. Desde Pentecostés hasta hoy, la iglesia ha atravesado persecuciones sangrientas, oscuridad espiritual, avivamientos, reformas, engaños, divisiones, restauraciones, y sin embargo ha sobrevivido. También eso es profético. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia, y así ha sido. Pero lo impresionante es lo que sucede cuando observas ambos relojes, el de Israel y el de la iglesia, al mismo tiempo. Dos líneas distintas avanzando en paralelo, preparándose para encontrarse en un mismo punto en la historia. El retorno de Israel a su tierra marcó el reinicio de un conteo espiritual. La expansión global de la iglesia marca la extensión del evangelio hasta los confines del mundo. Y cuando ambas líneas convergen, sabes que estás cerca del desenlace. Sin embargo, hay algo que muchos pasan por alto. La profecía no es solo un tema histórico, la profecía también expone tu vida, te muestra quién eres, dónde estás parado y hacia dónde estás caminando. Porque así como Dios ha movido naciones, Él también mueve corazones. La historia de Israel no te es contada para tu entretenimiento, te es contada para despertar en ti un sentido de urgencia que quizá nunca antes has tenido. Si las profecías sobre naciones enteras se han cumplido al pie de la letra, ¿crees que Dios no hará lo mismo contigo? Hay un principio profundo que debes entender antes de continuar. Cada vez que Dios comienza a cerrar una era, levanta voces. Antes del diluvio, levantó a Noé. Antes de la salida de Egipto, levantó a Moisés. Antes del exilio, levantó profetas que clamaron sin descanso. Antes de la venida de Cristo, levantó a Juan el Bautista. Y antes de su regreso, Dios está levantando personas alrededor del mundo que se están despertando espiritualmente, personas que sienten una urgencia que no pueden explicar, personas que lloran sin saber por qué, personas que sienten que algo grande está a punto de ocurrir, aunque no tengan palabras para describirlo. Tal vez tú seas una de esas personas. Tal vez por eso estás aquí. Tal vez por eso has pasado noches sin poder dormir, sintiendo que falta algo en tu interior. Tal vez por eso estás cansado de repetir los mismos errores, cansado de vivir atado a los mismos hábitos, cansado de un cristianismo superficial que no transforma nada. Puede que incluso hayas sentido que Dios se ha callado, pero no está en silencio. Está hablando y este mensaje forma parte de ese llamado. Dios no busca espectadores, busca discípulos. No busca religiosos que memorizan información profética. Busca hombres y mujeres que permitan que su espíritu sea quebrantado y reconstruido por Él. Busca corazones capaces de discernir los tiempos sin caer en la paranoia ni en la indiferencia. Busca personas que estén dispuestas a dejarlo todo para caminar con Él en un tiempo donde muchos se volverán atrás. Mientras el mundo avanza hacia un estado de confusión sin precedentes, mientras las ideologías rompen familias, mientras la moral se diluye, mientras las naciones se polarizan, mientras los valores se distorsionan, Dios está formando individuos capaces de mantenerse firmes. Personas cuya fe no depende de emociones, sino de convicciones. Personas que han aprendido a arrodillarse para poder permanecer de pie. Personas que no se dejan llevar por el ruido del mundo porque han aprendido a reconocer la voz del cielo. Pero para llegar allí, Dios primero te confronta, te hace ver lo que no quieres ver, te muestra las áreas donde sigues luchando solo, donde sigues intentando controlar lo que ya deberías entregar, donde sigues aferrado a heridas del pasado que te mantienen paralizado. Te muestra el orgullo que aún no has quebrado, el temor que aún no has enfrentado, las ataduras que sigues justificando, la tibieza que sigues tolerando. Y lo hace no para humillarte, sino para sanarte, no para destruirte, sino para reconstruirte. Hay personas que han vivido temporadas enteras sintiéndose rotas, sequías espirituales donde nada les llena, momentos donde todo parece sin sentido. Otros han cargado culpas que no saben soltar, otros han vivido bajo vergüenzas que no pueden nombrar, otros han soportado traiciones que los dejaron marcados y aún así sigues aquí, sigues escuchando, sigues buscando. No es casualidad, es Dios preparándote para lo que viene. Si la historia del mundo está alineándose para su último tramo, tu propia historia también lo está. Dios no te llama a entender la profecía para llenar tu mente, te llama a entenderla para preparar tu alma.
Lo que viene exigirá corazón firme, convicción profunda y vida transformada. No lo podrás enfrentar con religiosidad vacía. Necesitarás una fe viva. En la siguiente parte vamos a entrar aún más profundo en cómo Dios derribó imperios, movió naciones y reordenó el mapa del mundo para preparar el escenario profético del siglo XX y del siglo actual. Cuando veas cómo todo encaja, entenderás que no estamos simplemente cerca del final, estamos dentro de los últimos capítulos. Y también entenderás por qué Dios te está llamando ahora, justo ahora, y no antes ni después. Prepárate, porque lo que leerás en la parte 3 no solo ampliará tu visión, despertará áreas internas que pensabas que ya no tenían vida. Esto apenas comienza. Para comprender plenamente el tiempo en el que vivimos, debemos detenernos en uno de los capítulos más impactantes y menos entendidos de toda la historia moderna. No se trata únicamente de ver cómo Israel renació como nación, sino de entender los engranajes invisibles que hicieron posible ese renacer. Engranajes que no fueron movidos por el azar, ni por ideologías, ni por impulso humano, sino por la soberanía silenciosa de Dios, que acomoda los sucesos del mundo con precisión absoluta. Cuando uno observa detenidamente, la historia mundial no es una secuencia aleatoria, es un escenario cuidadosamente preparado para el cumplimiento literal de lo que los profetas anunciaron hace siglos. Todo comenzó mucho antes de 1948, mucho antes de que la tierra prometida volviera a tener un nombre y un gobierno propio. Para que Israel regresara a su territorio, primero era necesario que la región donde debía levantarse quedara abierta, desprotegida de poderes que lo impedían. Durante más de 400 años, el Imperio Otomano controló Jerusalén y vastas zonas del Medio Oriente. Era un dominio extenso, firme y profundamente arraigado. Mientras ese imperio existiera, la restauración de Israel era imposible. Ningún judío disperso podía simplemente reclamar un territorio dominado por una fuerza extranjera tan sólida. La profecía parecía congelada en el tiempo. Pero cuando un reloj profético se acerca a su hora decisiva, Dios comienza a mover piezas que a los ojos humanos parecen simples cambios políticos. La Primera Guerra Mundial, una de las tragedias más inesperadas de la historia, sacudió el mapa mundial de una forma irreconocible. Ningún imperio, por más poderoso que se creyera, pudo resistir la presión de un conflicto global de tal magnitud, y en medio de esa tormenta, el Imperio Otomano cayó. Nadie imaginó que ese acontecimiento histórico tendría implicaciones espirituales tan profundas, pero sin esa caída Israel jamás habría regresado a su tierra. Ese fue el primer acto del escenario profético moderno. Tras la guerra, potencias europeas tomaron control de diversos territorios que antes pertenecían a los otomanos, incluyendo la tierra donde Israel debía renacer. Pero incluso con esa caída, era necesario algo más. El mundo no estaba listo para considerar el regreso de un pueblo disperso durante tantos siglos. Los judíos vivían diseminados por Europa, Asia, África y América. Sus comunidades, aunque firmes en sus tradiciones, se habían mezclado con culturas distintas. La idea de reunirlos en una sola tierra parecía un sueño distante, casi imposible, pero Dios no trabaja con probabilidades, Él trabaja con promesas. Y cuando Dios promete, también prepara el corazón humano para que su propósito avance. Fue en ese contexto donde surgió un movimiento dentro del pueblo judío, un movimiento que nació no desde el poder militar, sino desde un deseo espiritual que había sobrevivido por generaciones. Líderes judíos comenzaron a expresar públicamente el anhelo histórico de volver a la tierra de sus antepasados. Ese anhelo no era simplemente un deseo nacionalista, era una memoria espiritual. Algo que se había repetido por siglos como una oración, como un susurro en cada celebración, como la última frase de esperanza entre familias dispersas, el próximo año en Jerusalén. Lo que parecía solo una expresión emocional se convirtió en una convicción colectiva. Era como si el alma de un pueblo que había sido dispersado comenzara a despertar. Sin embargo, el despertar de ese anhelo no fue suficiente. El mundo todavía necesitaba ser presionado, sacudido, confrontado para que la idea de un Estado judío pudiera tomar forma. Y fue entonces cuando la historia humana entró en uno de sus capítulos más oscuros. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después,
no solo para Europa, sino para toda la humanidad. La persecución brutal que vivió el pueblo judío dejó una huella tan profunda que ninguna nación pudo ignorarla. Mientras millones morían en circunstancias atroces, la conciencia global comenzó a cambiar. Lo que antes no se consideraba posible se volvió una necesidad moral. El mundo fue confrontado con el peso de su indiferencia y comenzó a preguntarse si ese pueblo no merecía finalmente un lugar donde vivir en paz. Y así, después del conflicto más devastador del siglo XX, las naciones se reunieron para decidir el destino de una tierra que había estado en disputa por siglos. Hubo debates, tensiones, desacuerdos, pero por encima de los discursos humanos había una escritura profética que debía cumplirse. Finalmente llegó el día, el reconocimiento internacional fue concedido y la nación de Israel renació de manera oficial. En un solo día, un pueblo disperso volvió a tener un hogar. Ese acto fue uno de los mayores milagros políticos y espirituales de la historia. Ni los imperios más grandes, ni las filosofías más influyentes, ni los ejércitos más poderosos pudieron impedirlo. Cuando Dios decide abrir una puerta, ninguna fuerza humana puede cerrarla. Pero el renacimiento de Israel no significó descanso. De hecho, marcó el inicio de un nuevo capítulo de conflictos. Un día después de la declaración de independencia, varios países vecinos lanzaron ataques con la intención de borrar a Israel de inmediato. El cálculo militar era claro. Israel era demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado recién nacido para resistir una coalición de naciones enemigas. Sin embargo, ocurrió algo que dejó perplejos incluso a los estrategas más experimentados. Israel no solo resistió, sino que avanzó. Guerra tras guerra, ataque tras ataque, el pequeño estado que había renacido de las cenizas se fortaleció. Y cada uno de esos conflictos revelaba lo mismo. No era su fuerza militar la que lo sostenía. Era la fidelidad de un Dios que no olvida lo que promete. Cuando observas con detenimiento la línea histórica, notas algo sorprendente. Cada evento global que sacudió al mundo en el último siglo abrió una puerta que llevaba al cumplimiento de una profecía bíblica. Ninguna otra nación ha experimentado un proceso tan improbable, tan extraordinario, tan cargado de significado espiritual. Y si eso no es suficiente evidencia de que Dios está moviendo la historia, entonces nada lo será. Pero aquí es donde esta historia deja de ser geopolítica para volverse personal. Lo que Dios hizo con Israel es un espejo de lo que quiere hacer contigo. Así como esa nación pasó por periodos de dispersión, soledad, crisis e imposibilidad antes de renacer, tú también has vivido temporadas donde parecías perdido. Has pasado por etapas donde tus fuerzas se agotaron, donde tus heridas fueron profundas, donde lo que amabas se quebró, donde tu esperanza parecía aplastada. Hay momentos en los que tu historia personal parece fuera de control, como si tu vida hubiera sido dispersada en fragmentos que no sabes cómo unir. Pero lo que Dios hizo con Israel te muestra algo profundo. Si Él pudo restaurar una nación dispersa por milenios, también puede restaurar tu vida, por rota que parezca. Hay promesas en tu historia que aún no has visto cumplirse. Hay heridas que no has logrado cerrar. Hay cadenas que aún no sabes cómo romper. Pero la restauración no comienza cuando todo está bien. Comienza cuando Dios decide intervenir. Y Dios está interviniendo ahora. El simple hecho de que estés escuchando este mensaje es señal de que la restauración ya empezó. Dios no te llama cuando estás fuerte. Te llama cuando estás quebrado para mostrarte que es Él quien reconstruye. El regreso de Israel no solo cumple una profecía, revela un patrón. Dios permite que todo parezca perdido antes de levantar lo que Él prometió. Permite que las estructuras viejas caigan para construir algo nuevo. Permite que el mundo te dé la espalda para que tú puedas volver tu rostro hacia Él. Nada en tu vida ha sido casualidad. Incluso las pérdidas más dolorosas han sido parte de un proceso que Dios está usando para prepararte para lo que viene. Y esto es vital. No puedes seguir viviendo de la misma manera en un tiempo donde Dios está acelerando los procesos espirituales. Lo que viene exigirá madurez, exigirá discernimiento, exigirá una fe que no se quiebre ante el caos. Y para eso Dios está procesando tu corazón. Está purificando lo que te estorba, está confrontando lo que has ignorado por años, está llamándote a una profundidad que nunca antes habías conocido.
porque la generación que verá el cumplimiento final necesita un nivel de entrega que ninguna otra generación tuvo. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo los acontecimientos actuales del mundo encajan con las profecías más antiguas, cómo las tensiones globales revelan que estamos entrando en el tramo final y por qué todo esto apunta a una conclusión inevitable. Si las primeras partes te han abierto los ojos, lo que leerás en la parte 4 te hará ver el mundo con otra perspectiva. Sigue adelante. Esto aún no ha llegado a su punto más alto. Ahora que has visto cómo los acontecimientos históricos que rodearon el renacimiento de Israel no fueron casuales, sino piezas perfectamente alineadas en un diseño que supera cualquier explicación humana, debemos dar un paso más profundo. Porque entender la profecía no significa mirar únicamente el pasado, sino aprender a interpretar el presente. Y el presente que estamos viviendo es uno de los más inquietantes y reveladores de toda la historia humana. No se trata de pánico ni de alarmismo. Se trata de reconocer que las señales descritas hace miles de años están apareciendo una tras otra con una precisión sorprendente y quienes tienen ojos espirituales pueden ver que esto no es coincidencia, es cumplimiento. Cuando Jesús habló de los tiempos finales, no lo hizo para sembrar miedo, sino para despertar discernimiento. Describió un ambiente global cargado de tensión, engaño, división y confusión. Habló de fenómenos que afectarían no solo a las naciones, sino al corazón de cada persona. Y lo interesante es que las señales que él mencionó no solo encajan con lo que vemos hoy, sino que parecen intensificarse con cada año que pasa. La humanidad está atravesando una transformación acelerada que no se parece a nada de lo que generaciones anteriores vivieron. La moral, la cultura, la política y la espiritualidad están experimentando movimientos tan bruscos que incluso quienes no creen en Dios reconocen que algo extraño está ocurriendo. Observa con detenimiento el panorama mundial. Por un lado, vivimos en la era más tecnológicamente avanzada de la historia. Hemos conquistado límites que hace unas décadas parecían imposibles. Las comunicaciones son instantáneas, las distancias se han reducido, la información fluye con una velocidad insólita. Sin embargo, a pesar de tanto progreso, las personas están más ansiosas, fragmentadas y vacías que nunca. El mundo está hiperconectado, pero los corazones están desconectados. Hemos multiplicado el conocimiento, pero hemos perdido la sabiduría. Tenemos acceso a todo, menos a la paz auténtica. Esto también es profético. Daniel habló de un tiempo donde el conocimiento aumentaría y al mismo tiempo la confusión espiritual se expandiría. Las tensiones entre naciones se multiplican. Basta mirar el mapa actual para notar que los focos de conflicto ya no son aislados. Zonas que antes eran estables ahora viven en constante inestabilidad. Regiones que parecían calmadas se han convertido en escenarios de rivalidad. Los discursos se vuelven más agresivos, las alianzas más frágiles, los intereses más oscuros. Cada movimiento político tiene repercusiones globales y cada crisis local produce ondas que afectan a todo el planeta. Esto no es casualidad. Jesús habló de guerras y rumores de guerras no para que contáramos conflictos, sino para entender que cuando las tensiones se vuelven globales, la historia está entrando en su fase final. A esto se suma otro elemento crucial. La moral del mundo está experimentando un colapso profundo. Antiguos principios que sostenían a las sociedades han sido abandonados. Lo que antes era visto como correcto ahora se ridiculiza y lo que antes se consideraba destructivo ahora se celebra. La confusión moral se ha vuelto tan intensa que incluso los conceptos más básicos parecen difuminarse. Familias divididas, generaciones confrontadas, valores diluidos, identidades fragmentadas, niños expuestos a realidades que no están preparados para enfrentar. Todo esto también fue advertido por las Escrituras. Jesús dijo que el amor se enfriaría y que la maldad aumentaría. Pablo escribió que vendrían tiempos donde la gente preferiría creer mentiras, donde escuchar la verdad les resultaría incómodo, donde la sensibilidad espiritual se perdería. Pero quizá la señal más inquietante de nuestro tiempo es el estado emocional y espiritual de las personas. Nunca antes se había visto una generación tan llena de angustia interna, tan sedienta de propósito, tan sensible y al mismo tiempo tan frágil. La ansiedad y la depresión son epidemias silenciosas. La gente busca llenar vacíos con distracciones, con relaciones rápidas, con metas efímeras, con entretenimiento constante, pero nada parece suficiente. La sensación de vacío se expande como una sombra y esto también fue anunciado.
Jesús habló de un tiempo donde la angustia de las naciones sería tan profunda que la gente desmayaría del temor. No porque fueran débiles, sino porque el mundo estaría tan cargado de presión espiritual que las fuerzas humanas serían insuficientes. Lo que estamos viendo no es normal. Es una tormenta convergente. Es la acumulación de señales. Es la atmósfera previa a un cambio irreversible. Y mientras el mundo corre sin dirección, la profecía bíblica avanza sin detenerse. Cada crisis global, cada movimiento político, cada conflicto internacional, cada transformación cultural, cada revolución tecnológica encaja en un patrón que la Escritura reveló mucho antes de que existieran los gobiernos modernos. Nada de esto sorprende a Dios. Él no está improvisando, Él está cumpliendo lo que anunció. Pero mientras todo esto ocurre a nivel global, hay una dimensión más profunda que no puedes ignorar. El verdadero mensaje profético no es información para tu mente, es espejo para tu alma. Lo que ocurre en el mundo es importante, pero lo que ocurre dentro de ti es vital. La pregunta no es si vivimos tiempos proféticos. La pregunta es si tu corazón está preparado. Porque si el mundo está entrando en su fase final, tu vida también está entrando en su propio capítulo decisivo. La confusión que ves afuera muchas veces refleja la confusión que guardas adentro. La tensión global refleja la tensión silenciosa de tu espíritu. El colapso moral del mundo refleja las luchas internas que no has enfrentado. Lo que pasa afuera y lo que pasa adentro están más conectados de lo que imaginas. Dios no permite que vivas en esta generación solo para que seas un espectador de la historia. Te colocó aquí porque quiere que despiertes a un propósito que va más allá de tus rutinas diarias. Mientras Él acelera los procesos del mundo, también acelera los procesos de tu vida. Y si ignoras esa conexión, puedes quedar atrapado en la superficialidad espiritual que está consumiendo a millones. Hay personas que sienten que ya no pueden más, pero no entienden que ese agotamiento es parte del proceso. Hay quienes sienten que todo en su vida se está cayendo sin darse cuenta de que Dios está permitiendo que lo viejo se derrumbe para levantar algo nuevo. Otros sienten que han perdido el rumbo, pero la verdad es que Dios está cortando caminos que nunca debieron recorrer. Otros sienten que están solos, pero Dios los ha apartado para hablarles. Otros sienten que están en oscuridad, pero Dios está apagando luces falsas para que puedan ver la verdadera. Cada crisis espiritual que estás viviendo es parte de una obra más grande. No puedes ignorar que tu alma está siendo llevada a un punto de decisión. Dios te está llamando a enfrentar lo que siempre has evitado. Heridas que escondiste durante años, miedos que nunca confesaste, pecados que has tolerado como si no tuvieran consecuencias, hábitos que destruyen tu espíritu poco a poco, relaciones que te alejan de tu propósito, cargas emocionales que te hacen caminar con cadenas invisibles. Dios no permite que estas cosas sigan ocultas en tiempos críticos. Él las saca a la luz no para avergonzarte, sino para liberarte. El tiempo de ignorar la voz de Dios terminó. El tiempo de adormecerte en lo espiritual ya no existe. Lo que viene exigirá una fe real, no una apariencia, un carácter firme, no emociones frágiles, una relación profunda con Dios, no un ritual ocasional. Dios te está llamando a un nivel más alto, no para asustarte, sino para protegerte, porque la tormenta espiritual que se aproxima no podrá ser resistida por quienes viven a medias. Solo permanecerán quienes estén anclados en la verdad y en la presencia de Dios. En la siguiente parte vamos a entrar en el punto más personal, más urgente y más transformador de este mensaje. Porque después de entender el tiempo del mundo y el tiempo de Israel, tienes que entender tu propio tiempo. No el tiempo del reloj, sino el tiempo del alma. El tiempo de decisiones eternas. El tiempo donde Dios te invita a dejar de ser espectador y convertirte en parte del propósito. La parte 5 no será solo información, será un llamado directo a tu interior. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede ser el comienzo de una transformación que habías postergado durante toda tu vida. Ahora que has recorrido este camino conmigo, ahora que has visto cómo la historia del mundo, la restauración de Israel y los procesos invisibles dentro de tu alma están unidos por un mismo hilo espiritual, es momento de entrar en la parte más personal de todo este mensaje. No estamos aquí para admirar profecías como quien observa un paisaje distante. Estamos aquí porque tu vida, tu fe, tus decisiones y tu destino están directamente conectados con lo que Dios está haciendo en esta generación.
Y aunque muchas personas pasan por estos tiempos como si no pasara nada, tú no puedes darte ese lujo. Has sido llamado a despertar, a mirar hacia adentro y a tomar una decisión que marcará tu historia. Vivimos en una época donde todo parece moverse con una velocidad que asfixia. Noticias que cambian cada hora, crisis que se multiplican, voces que compiten por tu atención, ideas que te confunden, emociones que se agitan sin control. En medio de ese torbellino, Dios sigue hablando, pero su voz no grita, su voz llama a quienes están dispuestos a detenerse un instante para escucharlo. Llama a quienes están cansados de vivir corriendo sin saber hacia dónde van. Llama a quienes han probado todo y aún se sienten vacíos. Llama a quienes han sido heridos, traicionados, ignorados y aún así conservan un rincón de esperanza dentro del pecho. Llama a quienes sienten que están al borde de un cambio pero no saben cómo dar el primer paso. Y si estás aquí es porque ese llamado también es para ti. Quizás has llegado a este mensaje porque sientes que el mundo está cambiando demasiado rápido y te preguntas dónde encajas en medio de todo esto. Tal vez te has sentido pequeño frente a la magnitud de los tiempos que estamos viviendo. Tal vez te preocupa el futuro de tus hijos, tu familia, tu hogar. Tal vez has luchado con dudas que nunca confesaste, con temores que te paralizan, con culpas que llevas cargando desde hace años. Tal vez te has sentido lejos de Dios, incluso estando cerca de cosas religiosas. Tal vez te acostumbraste a vivir con poca fe, poca oración, poca entrega, poca fuerza. Tal vez creciste rodeado de dolor y eso moldeó tu forma de ser. Tal vez la vida te endureció de maneras que nunca elegiste. O tal vez simplemente te cansaste de luchar solo. Pero escucha esto con atención. Dios no te trajo hasta aquí para señalarte lo que hiciste mal. Te trajo hasta aquí para mostrarte que lo que viene exige una versión renovada de ti mismo, una versión que solo puede surgir cuando Él toca tu alma. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa si te alejaste por meses o por años, no importa si te consideras indigno. Lo único que importa es que Él sigue dispuesto a encontrarse contigo. Lo único que importa es que todavía sientes su llamado. Lo único que importa es que no estás tan lejos como crees. Porque mientras el mundo escribe titulares, Dios escribe destinos. Mientras las naciones se estremecen, Dios reconstruye corazones. Mientras las profecías se cumplen, Dios te invita a formar parte de su propósito eterno. Y esa invitación no te la hace a través de discursos brillantes, sino a través de una convicción silenciosa que toca tu interior mientras escuchas estas palabras. Él te está diciendo que ya no puedes seguir posponiendo tu transformación. Que el tiempo de simplemente creer sin cambiar ha terminado. Que ha llegado el momento de dejar que su luz entre en los rincones donde nunca te atreviste a mirar. Hay luchas que has escondido durante años. Hay heridas que aún no se han cerrado porque nunca permitiste que Dios las tocara. Hay decisiones importantes que has postergado porque temes perder lo que conoces aunque te esté destruyendo. Hay cadenas que ya no necesitas cargar. Hay miedos que perdieron su poder el día que decidiste acercarte a Dios por primera vez, pero volviste a recogerlos sin darte cuenta. Hay vacíos que no se llenarán con nada de este mundo. Hay hábitos que te han robado la paz y te mantienen en un ciclo que te agota. Todo eso está siendo confrontado ahora, no para humillarte, sino para que finalmente puedas ser libre. Dios no te pide perfección, te pide rendición, te pide honestidad, te pide valentía, para reconocer que necesitas su intervención. Te pide que abras la puerta del corazón que has mantenido entreabierta. Y aunque te cueste creerlo, esa rendición no será una derrota, será el comienzo de una nueva vida. Será el momento en el que la historia de tu vida cambie de dirección. Será el instante donde la culpa se convierte en perdón, la vergüenza en dignidad, la debilidad en fuerza, el miedo en confianza. Dios quiere darte un nuevo comienzo, no mañana, no en otro tiempo, sino ahora. Y mientras el mundo se prepara para tiempos más difíciles, tú debes prepararte para tiempos más profundos. Porque lo que viene exigirá estabilidad emocional, claridad espiritual, discernimiento real y una relación auténtica con Dios. No podrás resistir las tormentas futuras si tu fe sigue siendo frágil. Necesitarás convicción, integridad, oración, conocimiento de la verdad. Necesitarás una vida construida sobre la roca y no sobre emociones pasajeras. Por eso Dios te está llamando a despertar. No para asustarte, sino para fortalecerte. Él sabe lo que viene y quiere que estés listo. Quizá piensas que no puedes cambiar, que ya lo intentaste, que ya fallaste muchas veces, que ya estás cansado, pero la transformación no depende de tu fuerza, depende de su presencia.
Depende de que permitas que Él toque lo que tú no puedes tocar. Depende de que le entregues lo que llevas callando. Depende de que sueltes lo que te atan. Depende de que abras tu corazón sin miedo. Él se encargará del resto. Tú no tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que dar un paso sincero. En este momento, mientras escuchas estas palabras, Dios está tocando áreas de tu vida que nunca quisiste enfrentar. Puede que te sientas emocional, inquieto o incluso confundido. No es debilidad, es tu espíritu respondiendo a la voz de Dios. Es tu alma despertando después de años de silencio. Es el inicio de un proceso que cambiará tu historia. Y si permites que ese proceso continúe, dentro de un tiempo mirarás hacia atrás y comprenderás por qué Dios te trajo hasta aquí hoy. Quiero que entiendas algo profundamente. No naciste en esta generación por casualidad. No estás escuchando este mensaje como parte de un algoritmo. No llegaste aquí por accidente. Dios ha alineado momentos, circunstancias, decisiones y caminos para que estas palabras te encontraran. Porque estás viviendo en un tiempo donde las estructuras del mundo temblarán y solo quienes estén anclados en Dios permanecerán firmes. Él quiere que seas uno de esos. Él quiere que seas parte de la generación que no se rinde ante la oscuridad, sino que se levanta en fe. Él quiere que seas luz en tu familia, en tu entorno, en tu comunidad. Él quiere usarte para traer esperanza donde otros solo ven caos. Él quiere que tu vida sea un testimonio real, no una teoría. Él quiere caminar contigo. Antes de cerrar este mensaje, quiero hablarte directamente al corazón. No permitas que esta oportunidad pase. No permitas que la rutina te vuelva a adormecer. No permitas que tus heridas te cierren. No permitas que el miedo te limite. No permitas que las voces que te destruyeron sigan determinando tu presente. Dios te ama con una profundidad que ningún ser humano podrá igualar. Él no se cansa de ti. Él no te abandona. Él no te rechaza. Él no te señala para herirte. Él te llama para levantarte. Si este mensaje tocó tu vida, si te despertó, si te movió por dentro, te invito a que apoyes este canal para que podamos seguir llevando esperanza, ¿verdad? Y dirección espiritual a miles de personas alrededor del mundo. Suscríbete, comparte este video y deja tu comentario. Tu apoyo no es un detalle, es parte de la misión, es parte del propósito. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por abrir tu corazón, gracias por permitir que estas palabras entren en lo profundo de tu vida. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te acompañe en cada paso. Y recuerda algo, cuando caminas con Él, no importa cuán oscuro esté el mundo, nunca caminarás solo. Hasta pronto, tu historia continúa. Y lo mejor aún está por venir. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. Grises y oscuros, quiero ser tu rayo de sol que ilumina todos tus muros. Desde el momento en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.